¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué sufre la humanidad? ¿Por qué sufren las familias? ¿Por qué sufren los pobres? ¿Por qué sufre la Iglesia? Si un Dios benévolo y omnipotente controla todo lo que ocurre en el mundo, entonces ¿por qué Él permite que los inocentes sufran? Que haya guerras en que millones de seres humanos mueren, que las enfermedades maten a la gente cuando se hallan en la plenitud de su vida. ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Te has hecho esas preguntas? ¿Por qué hay violaciones a mujeres? ¿Por qué hay homicidios? ¿Por qué hay accidentes trágicos? ¿Por qué niños nacen ciegos? Preguntas que seguramente has hecho al Señor. Y cuando el sufrimiento, la aflicción nos toca directamente, seguramente esto te ha pasado a ti. Te vuelves a Dios y le preguntas, ¿por qué permites, Dios, que esto me suceda? Lo preocupante es cuando aparece la pregunta que hace Asaf en el Salmo 73. ¿Me conviene seguir adorando a un Dios que no me libera del mal que me aflige? Te vuelvo a repetir la pregunta que hace Asaf en el Salmo 73. ¿Me conviene seguir adorando a un Dios que no me libera del mal que me aflige? No pretendo tratar este tema porque es suficientemente profundo, ¿no? Es bastante amplio. Pero creo que a raíz de esta pandemia provocada por el coronavirus, vale la pena reflexionar sobre estas preguntas. Le digo que no hay respuestas fáciles. No tenemos una respuesta fácil a este enigma del sufrimiento. Dios lo sabe. Pero sí hay una perspectiva bíblica del sufrimiento. Aunque la palabra de Dios no resuelve completamente el misterio acerca del sufrimiento, la explicación bíblica del origen de todos los males en el mundo es sencilla. Génesis capítulo 3 se nos cuenta la historia de la caída del hombre. Adán y Eva fueron creados por Dios sin pecado y sin la necesidad de pecar, pero no incapaces de pecar. Dios quería que los seres humanos les sirviéramos libremente. De otro modo seríamos autómatas o máquinas sin voluntad propia. Por eso Dios creó al hombre con libre albedrío, es decir, con responsabilidad moral, con la libertad de tomar sus propias decisiones, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Ellos y hoy nosotros sufrimos las consecuencias. Porque cuando el pecado entró en el mundo, el dolor, la tristeza, el conflicto, la muerte entraron en la vida de los seres humanos. Pablo lo confirma cuando dice en su carta a los romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pablo no está diciendo que el pecado se originó con Adán, sino solamente que el pecado en el mundo, es decir, en el campo de la experiencia humana, empezó con Adán. El pecado tuvo su origen con Satanás, quien peca desde el principio, como dice Isaías capítulo 14 y también Primera de Juan capítulo 3, verso 8. En realidad todo el universo creado gime bajo los efectos del pecado, anhela la época del nuevo cielo, la nueva tierra que anuncia las Escrituras. No podemos ignorar que Satanás y las fuerzas que tiene siembran constantemente el mal, el sufrimiento humano. Satanás lo que hace es estorbar la obra de Dios. Tienta a los hombres y los emplea para perjudicar a los hijos de Dios, y aún es capaz de usar las fuerzas de la naturaleza tales como el relámpago, el viento, la enfermedad para afligir a los santos. Hay referencias en Génesis capítulo 3, versos del 1 al 5, o en Job.
También hay otra referencia y hemos leído en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 18. El consejo bíblico es: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, verso 7. La Biblia nos enseña que en innumerables ocasiones encontramos cómo el mal sirve para poner en relieve la compasión de Dios. José les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. La Biblia revela que a veces el mal es un juicio correctivo de Dios y sirve como ejemplo a otras generaciones. Dios no dejó sin castigo al perverso mundo antiguo en los días de Noé, sino que envió un diluvio para juzgar la tierra porque estaba corrompida. En este mismo sentido, la Biblia también habla de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Las pone de ejemplos a los que habían de vivir impíamente. Génesis capítulo 19. También segunda de Pedro capítulo 2, verso 6 hay referencias. La palabra de Dios enseña que a veces el sufrimiento viene para enseñar lecciones que de otro modo a lo mejor no se aprendían. Es bueno recordar que la corrección se basa en el amor de Dios por nosotros. Dios nunca nos va a disciplinar porque disfrute hacernos sufrir, sino porque está preocupado por nuestra madurez como padre amante. Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. No deseches, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor castiga al que ama y quiere, como el padre al hijo. La Biblia también nos habla de que a veces el dolor o el sufrimiento puede ser un medio de mantener nuestra vida humilde. Te lo vuelvo a mencionar, la Biblia también menciona que a veces el dolor o el sufrimiento puede ser un medio de mantener humilde al siervo del Señor. El propio Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. También el sufrimiento, según la Biblia, puede servir como instrumento para el desarrollo moral y espiritual de los creyentes. Pedro dice que nuestra fe se refina por medio de las diversas pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En tanto que Santiago y Pablo enseñan que las diversas pruebas educan, nos fortalecen con constancia, en paciencia, nos ayudan a crecer en carácter, en rectitud. Es el método de Dios y yo no soy quien para cuestionarlo. Dios no pone a prueba a la gente para el bien de Él, sino para el nuestro. Aunque la teología bíblica no aclara el misterio del mal o el sufrimiento en el mundo, sí ofrece una solución. El profeta Isaías dijo del siervo sufriente, para referirse al sacrificio de Cristo: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Este y otros pasajes de la Biblia demuestran que últimamente es Dios mismo quien llega a ser la víctima del mal y del sufrimiento al cargar en Cristo el pecado, que esa es la causa principal del sufrimiento natural y moral que ha experimentado y que experimentamos hoy en día. La encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio, es la única solución al problema del mal en esta tierra. Por medio de la cruz, Dios actuó para anular las obras de las fuerzas de las tinieblas. Y el hecho de que Cristo resucitó al tercer día demuestra que las potestades del pecado, la muerte, el diablo mismo, no pueden derrotarle. La cruz y la tumba vacía son la clave del triunfo y la destrucción de nuestros enemigos. Los filósofos, las religiones del mundo, la gente en general se pregunta cómo se puede armonizar los grandes males del mundo con un Dios soberano y bondadoso. Y te voy a responder como Cristo lo hizo cuando le lanzaban preguntas. Jesús sustituía una pregunta por otra.
¿Qué haremos para ser salvos de los grandes males del mundo? La solución no está en el karma de los budistas, ni en negar el mal moral, como enseña la equivocada ciencia cristiana, ni en esperar que el mal moral se erradique por medio de la educación. La solución no está en el nuevo orden económico mundial, no está en un gobierno único como el que tenemos en España, no está en unir todas las religiones del mundo, el famoso ecumenismo. No está en tener una sola moneda mundial, no está en una vacuna para el COVID-19, que oramos para que se pueda lograr. No está en los cambios sociales, aunque deseamos que cese el hambre y la miseria. No está en los tratados pacifistas de las naciones. No está en la OMS, no está en la ONU, aunque anhelamos vivir en un mundo de paz, ¿verdad? Como Iglesia, seguiremos alzando la voz en el mundo cada vez que sucedan este tipo de noticias y de catástrofes. La Iglesia no se puede dormir. Hay una respuesta para los grandes males. Hay una respuesta para el sufrimiento de la humanidad. Y la respuesta es Jesús. Lo crea o no la crea la gente, lo acepte o no lo acepte, es absolutamente cierto que el pecado hunde cada vez más a la humanidad. Cristo es la respuesta. Por lo que Él hizo, por quién es Él, por lo que va a hacer. Dice Pablo a los Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Jesús es la respuesta. Jesús es la solución a los problemas del mundo. Ayer escuchaba una palabra y nos compartía: para cambiar a las personas hay que cambiar la sociedad. Eso es erróneo. Para cambiar una sociedad tiene que cambiar la persona. ¿Cómo está tu corazón? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor personal? ¿Has aceptado que murió por tus pecados? ¿Has aceptado que Él murió en la cruz? Ahí es donde teníamos que estar nosotros, porque nuestros pecados, nuestros delitos, así nos condenan. Él pagó ese precio. ¿Lo has aceptado? ¿Hemos aceptado al Señor en nuestra vida? Si no lo hemos aceptado, hoy es un buen día para hacerlo. Cuando tengas un tiempo a solas, enciérrate en tu habitación y busca la presencia de Dios. Señor, te acepto como mi Rey, como mi Dios personal. Me arrepiento de mis pecados. Y el Señor te va a escuchar. Jesús es la respuesta a todos los problemas. No lo dudes.